¿Qué tal? Este es el podcast de Abogados 2.0 en el que hablamos de derecho en el idioma que tú entiendas. En este podcast vamos a hablar del juicio de amparo en general y bueno, vamos a pormenorizar de qué se trata el juicio de amparo directo y el juicio de amparo indirecto. Y obviamente especificar que esto no es un recurso, sino es un juicio de garantías. Bueno, soy el licenciado Juan Márquez. Muy buenas tardes, licenciado Ramón Silva. Y vamos a estar hablando en este podcast referente a este tema que es ampliamente utilizado por nosotros los abogados para salvaguardar sus intereses tanto consagrados en la Constitución como en los derechos humanos. Sí, así es. Vamos a tocar un punto importante referente a... bueno, primero tendríamos que empezar a hablar de ciertas reformas o cuándo es que en sí los derechos humanos entran en nuestra legislación, en nuestra Constitución. Hay que recordar algo muy importante que es en el año 2008, en donde pues se hace la reforma constitucional y en materia penal, en donde los derechos humanos se encuentran inmiscuidos dentro del artículo primero constitucional como defensa, ¿no? para las personas. Así es. El juicio de amparo en general es un juicio que nos sirve para salvaguardar nuestros derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos humanos. Esto a través de unas reformas que han habido recientemente referente a este tema. El juicio de amparo nos va a servir para que no sean atropellados estos derechos. Hay veces que las autoridades, tanto administrativas como judiciales o de otra índole, se brincan algunas leyes o violan algunas leyes, y esta situación conlleva a que nosotros podamos interponer un juicio de amparo directo o indirecto cuando pues obviamente transgredan nuestros derechos. Bien, el juicio de amparo entonces se divide en dos partes, que es el juicio de amparo indirecto, que es que se interpone contra recursos o contra resoluciones de autoridades que no pongan fin al procedimiento, como algún decreto, algún acuerdo o alguna sentencia interlocutoria puede ser. En ese sentido, se tiene que promover el juicio de amparo indirecto, ¿no es así? Sí, de hecho, lo que se va a tomar en consideración son los agravios que vienen estipulados dentro de la sentencia. Referente a la materia que nosotros vayamos a interponer este juicio de amparo, pues bueno, tendríamos que checar los agravios. ¿Cuál es y qué es un agravio, no? Lo que nos causa un menoscabo a nuestros derechos, a nuestra integridad como personas. ¿Por qué? Porque obviamente lo que buscan los derechos humanos, pues es obvio buscar el bienestar y la dignidad humana dentro de la sociedad. Es en ese sentido que pues obviamente podemos interponer un amparo indirecto. Esta situación se promueve en un juzgado de distrito. El juzgado de distrito es un juzgado federal, el cual se encarga de resolver este tipo de circunstancias, y se debe de promover. El juzgado de distrito va a saber o conocer de ese juicio de amparo indirecto, pero la promoción inicial se debe de ingresar en el juzgado o en la autoridad en donde tengamos el juicio o la resolución que nos está causando alguna violación a nuestros derechos. Y en ese sentido se promueve el juicio de amparo indirecto. Tenemos un término en el amparo indirecto según el artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo, tenemos 15 días para interponer este tipo de amparo indirecto en contra de esta resolución que obviamente está transgrediendo nuestros derechos. Y es así que se debe de promover este juicio de amparo. Así es, esta demanda de amparo pues debe de ir debidamente formulada, igual nuestros rubros, nuestro proemio, concepto de violación, en un momento dado configurar lo que es el hecho con el derecho humano violentado. Hay que recordar algo muy importante: en este tipo de juicios existe la suplencia de la queja. ¿Por qué? Porque, o más bien, ¿qué quiere decir la suplencia de la queja? Pues que el juez
como es garantista, debe de garantizar la dignidad de los individuos. Por lo tanto, si en un momento dado existe alguna deficiencia de esta demanda de amparo, pues el juez podrá suplir esa falta a consecuencia del bienestar de la persona que interpone este tipo de juicios. Así es, el juicio de amparo indirecto es en ese sentido. También puede aplicar para autos que no nos que contravengan a los derechos consagrados en la Constitución y que obviamente nos está afectando a nuestra esfera jurídica, y que esta situación el juez o la autoridad no tomó en cuenta, pero en el juicio de amparo podemos revertir esta situación. Recientemente hemos interpuesto algunos amparos indirectos referente a una determinación judicial en la cual nos mencionaba un juez que la pensión alimenticia la segregaba o la separaba en rubros diferentes. Es decir, la pensión alimenticia incluía o era aparte la pensión alimenticia, y aparte esparcimiento para el niño, y aparte era alimentos más en diversión para el pequeño. Entonces esa decisión del juez, que fue en un auto, es una desproporcionalidad en cuanto a la legislación, porque la legislación establece que la pensión alimenticia engloba todas las necesidades y cubre todas las necesidades del pequeño. Entonces nosotros pusimos un recurso en materia de fuero común, que es el recurso de revocación de auto, y después de que el juez no nos revocó el auto, salió la sentencia condenatoria de revocación de auto, nos fuimos al amparo indirecto. En ese sentido, en el amparo indirecto es cuando nos da la razón el juez federal de que efectivamente está transgrediendo nuestros derechos, y revierte este tema y le dice al juez que tuviera que ordenar una nueva pensión alimenticia con base al artículo que se fundamenta en el Código Civil, en el cual engloba todas las características que cubre la pensión alimenticia que debe proporcionar el deudor alimentario. Y en ese sentido podemos revertir el tema de la inconstitucionalidad de la decisión del juez. Así, otro ejemplo muy claro que podemos tener del amparo indirecto es en materia penal. Se han promovido aquí dentro del despacho, de la oficina, amparos que van en contra de violaciones durante el procedimiento, porque hay que recordar que este tipo de amparo indirecto va en contra y violaciones, agravios en el procedimiento. Y un ejemplo muy claro podría ser cuando el agente del Ministerio Público pues no integra de manera ordenada o tal y como se lo marca la ley la carpeta de investigación. A lo mejor falta un dictamen, un dato de prueba, algo que fehaciente el hecho delictuoso. En ese momento el juez lo que hace es vincularlo a proceso. Por lo tanto, nosotros estamos ahí observando que existe una violación a los derechos, ¿no? Que en este caso sería en que el Ministerio Público no desahoga en tiempo y forma, como lo marca la ley, este tipo de dictámenes, y por lo tanto se promueve amparo indirecto. Así es. En otro sentido puede ser aplicado en materia penal, que el Ministerio Público a veces nos quiere proporcionar copias simples y nos las quieren cobrar. Puede ser aquí dos vertientes. Hay una jurisprudencia en la cual se puede interponer para que nos den copias simples sin un costo adicional, ya que la legislación penal estipula que el Ministerio Público debe proporcionarnos una copia simple de toda la carpeta de investigación para que nuestro defendido pues esté en posibilidad de poder tener una buena defensa. Hay veces que los ministerios públicos bloquean esta situación o nos quieren cobrar las copias simples que tiene obligación de proporcionarnos, y puede ser en dos vertientes: que por medio de amparo indirecto nos otorguen las copias, que es un tema más engorroso, pero también puede servir con una promoción fundamentándola con una tesis jurisprudencial que ya está en la Suprema Corte de Justicia, en la cual tiene obligación el Ministerio Público de proporcionar las copias simples de manera gratuita y no obstaculizar la defensa del probable responsable. Entonces, en ese sentido puede ser el tema. Así es. Ahora, a diferencia de lo que es el amparo indirecto, el amparo directo va a ir en contra de resoluciones emitidas
como sentencia, y también obviamente tenemos ciertos términos para poder promoverlo, ¿no? Un ejemplo de esto es en materia penal. Tenemos 15 días o hasta 8 años para poder interponer esta demanda de amparo en contra de algún resolutivo, una sentencia emitida por un juez que nos cause algún agravio, algún medio de prueba que no fue considerado, y obviamente el juez condena al sentenciado, ¿no? Así es. Esos son unos ejemplos de lo que es y cómo se debe de interponer un juicio de amparo indirecto. Y ahora vamos a pasar con el amparo directo. ¿Cuándo es que se debe de promover este tipo de juicios? A efecto de, obviamente, salvaguardar nuestras garantías y nuestros derechos consagrados tanto en la Constitución como en los derechos humanos. Bien, en este caso se debe de promover contra resoluciones que ponen fin al procedimiento legal. ¿Cuáles son estas resoluciones? Pueden ser sentencias definitivas, pueden ser laudos, pueden ser cualquier otra resolución que ponga fin al procedimiento en cualquier autoridad, sea administrativa o sea judicial. Y en ese sentido, se puede interponer un juicio de amparo directo. Un ejemplo que podemos tener de amparo directo, recientemente resultó que estipulamos o tuvimos el conocimiento de que había un juicio de uno de nuestros clientes, un juicio de usucapión respecto de un inmueble del cual él era propietario. En ese sentido, dice la ley de amparo que el mecanismo de un juicio de amparo sirve para salvaguardarlo de un procedimiento de irremediable resolución por algún otro medio. En este sentido, nosotros éramos o somos representantes de esa persona de un juicio sucesorio, y ese juicio sucesorio él ya está como adjudicado de ese bien. Nos dimos cuenta de este juicio de usucapión ya que quisimos regularizar el inmueble en el ayuntamiento y resultó que una persona ya tenía un juicio, una clave catastral del inmueble, y ahí es cuando nos damos cuenta de que ese inmueble ya estaba inscrito a través de otro acto legal que nosotros no teníamos conocimiento, pero que estas personas lo hicieron con antelación al juicio que había promovido nuestro cliente. Es así que procedimos en un término de 15 días a entablar el juicio de amparo directo contra la resolución que le emitió el juez civil de primera instancia a esa persona para que pudiera tener una sentencia de usucapión. La sentencia de usucapión, nosotros no teníamos ningún dato de esa sentencia, pero a través del juicio demandamos como autoridad responsable. Pusimos al ayuntamiento y el ayuntamiento ya nos desglosó quién era obviamente el juicio, número de juzgado y expediente y el actor de este juicio, para efecto de que supiera el juez de amparo quién es el que realmente tenía los derechos como posible propietario ante el ayuntamiento. Es en ese sentido que ahorita estamos en trámite de ese amparo, y es como un ejemplo de lo que podemos hacer en un juicio de amparo directo. No sé si tengas otro ejemplo. Sí, bueno, un poquito más a lo que es la materia penal. Cuando nosotros tenemos una sentencia en primera instancia, pues bueno, tratamos de subsanarla, de reducirla en un momento dado con una segunda instancia que sería la apelación. Hay que recordar algo muy importante. Tenemos un principio en derecho que es el principio de definitividad, en donde tenemos que agotar todas las instancias hasta poder llegar a un amparo, a un juicio de amparo. En este caso, cuando tenemos una sentencia en primera instancia en materia penal, pues apelamos en lo que son las salas, y si esa resolución de la apelación sale en nuestra contra o se ratifica, pues bueno, tenemos todavía otro juicio, ¿no? Que en este caso sería el juicio de amparo, para hacerle ver a un juez ya en materia federal cuáles son los agravios que nos ha causado estas dos sentencias de las dos instancias primeras. ¿Para qué? Pues obviamente existen bastantes agravios que podemos encontrar respecto a un procedimiento y que el juez obviamente no tomó en consideración. Así es, estos son ejemplos de lo que es un juicio de amparo indirecto
y directo que en general se pueden promover por algunas situaciones legales. Hay muchos más ejemplos, muchas más áreas de aplicación referente a este tema de juicio de amparo directo o indirecto, y que nos puede servir para resolver resoluciones o temas que contravengan a nuestros derechos consagrados, como ya lo habíamos mencionado en la Constitución y en los derechos humanos. Y bueno, si ustedes gustan hacer algunas preguntas, con todo gusto, aquí están disponibles para que nosotros resolvamos sus dudas. Déjenos en los comentarios y con todo gusto, si gustan, más adelante damos pormenores de el juicio de amparo directo o indirecto que se deben de promover en los juicios. Sí, ¿algo más? Bueno, nada más como tarea para todas aquellas personas que nos ven. Hay algo un poco polémico en esta cuestión de lo que es el juicio de amparo, toda vez que he escuchado varias personas, varias juristas o es más compañeros de nosotros como abogados, y están en contra de lo que son los derechos humanos, ¿no? Dentro de la Constitución, pues bueno, viene enmarcado lo que son la parte orgánica y la parte dogmática en donde vienen estipuladas nuestras garantías. Sin embargo, pues si nosotros buscamos o hacemos referencia en todos los primeros 29 artículos, pues no encontramos como tal un catálogo de derechos humanos, ¿no? Y eso pues obviamente le corresponde al Estado. Un principio de los derechos humanos es la progresividad, el cual pues obviamente nos hace referencia a que el Estado tiene la obligación de mantenernos informados y darnos un progreso respecto al estudio de los derechos humanos. Sin embargo, hay varias veces que no lo tomamos o no lo brinda lo que es el Estado. Por lo cual sí sería algo importante que todas las personas se acerquen, vean qué son los derechos humanos, si nos sirven, no nos sirven, se encuentran estipulados, no se encuentran estipulados. Hay varias personas que nos hacen referencia a que los derechos humanos solamente defienden a aquellas personas que violentan la esfera jurídica de los individuos. Así es. Y como último punto, recuerden, el juicio de amparo no es un recurso, es un juicio diverso al principal para salvaguardar nuestros derechos, ¿ok? Eso queda bien estipulado porque hay muchos que se confunden, pero no es un recurso. Un recurso son los recursos que hay en un juicio en el tribunal de primera instancia, pero esto es diverso porque se lleva en un juzgado federal o en una sala colegiada federal. Sala colegiada son magistrados los que definen esta situación, y en una sola colegiada se resuelven los asuntos de materia de juicio de amparo directo. Sí, de hecho... es un juicio de amparo, toda vez que también, como comenta el licenciado, se promueven ante juzgados federales. También tiene su propia legislación, tiene su propio procedimiento, es especial. ¿Por qué? Porque no se rige bajo otra ley, sino tiene su propia ley. Así es. Bueno, recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube y también en TikTok. Nos estamos viendo para próximos videos y sigan compartiendo nuestro contenido para que sigamos haciendo más contenido para ustedes de valor referente al derecho. Nos vemos para próximos videos.